La Fórmula 1 abandonaba el continente asiático para tener una parada en Estados Unidos, antes de empezar su extensa gira europea. El Gran Premio de Miami fue el escenario de una carrera que tuvo una interesante lucha por los primeros puestos, con una constante amenaza de lluvia que no llegó y que terminó por finiquitar una carrera que se aplanó mucho tras las paradas en boxes. Así que como en cada video, vamos a repasar el uno por uno de los pilotos y equipos en este Gran Premio de Miami. Los británicos le han pasado el trapo al resto de los equipos con un doblete en carrera, que confirma su aplastante dominio en este inicio de temporada. Eso sí, a pesar de que la carrera fue perfecta, a los de Woking les sigue costando el ritmo a una sola vuelta, y eso se evidenció cuando nuevamente fueron vencidos por Verstappen en clasificación. Pero en carrera las cosas cambiaron, con un Piastri que supo aprovechar el error de su compañero para ubicarse detrás de Antonelli, a quien adelantó tras un corto virtual safety car. Inmediatamente el australiano fue a por Verstappen y si bien le costó durante varias vueltas amenazar la posición del tetracampeón, finalmente pudo quitárselo encima en una maniobra espectacular al forzar al piloto de Red Bull a irse de largo en la primera curva. De ahí en adelante Piastri aprovechó la superioridad de su monoplaza para alejarse 9 segundos de Verstappen, manteniendo la primera posición hasta cruzar la línea de meta. Tercera victoria consecutiva y 4 victorias en 6 carreras que confirman al australiano como líder indiscutido del mundial. Norris mientras tuvo un buen fin de semana con una victoria en la sprint ayudado por el safety car, pero al fin y al cabo es una victoria que vale. En carrera el británico salía en segundo puesto cuando terminó cayendo hasta el quinto lugar al querer adelantar a Verstappen por fuera de la pista. Rápidamente pudo recuperar las posiciones perdidas hasta que se encontró nuevamente con Max, que no se la iba a hacer tan fácil como a su compañero. Y tras unas vueltas de lucha constante, Lando avanzó hasta la segunda posición, pero ya era tarde porque Piastri aprovechó la lucha para alejarse casi 10 segundos, manteniéndose en segunda posición hasta cruzar la meta y cerrar un fin de semana que se podría decir positivo, aunque por dentro no creo que lo sea porque sigue perdiendo puntos en el mundial debido a sus constantes errores. Los alemanes han tenido una gran recuperación con respecto a su fin de semana anterior, teniendo buenas sensaciones de cara a las siguientes carreras, aunque parecen ser insuficientes para alcanzar a McLaren. George Russell se ha mostrado muy regular este fin de semana, estando siempre detrás de su compañero por primera vez en la temporada. Incluso en la carrera estuvo por detrás del italiano sin poder adelantarlo, hasta que la situación se dio vuelta con la aparición de un virtual safety car que lo benefició y lo hizo ponerse tercero por delante de Verstappen, manteniéndose delante del holandés hasta cruzar la meta en una posición de podio que no veía posible por cómo el británico había tenido dificultades en estos días. En fin, Mr. Consistencia lo ha vuelto a hacer. Por su parte, Kimi Antonelli tuvo un mejor fin de semana en lo que va de temporada, con una sorprendente pole en clasificación sprint que demuestra la gran fortaleza del italiano a una sola vuelta. Pero el problema es que en carrera se desinfla y tanto en la sprint como en la carrera principal ha caído en ritmo, aunque había arrancado en segundo puesto tras la salida de pista de Norris. Sin embargo, después del virtual safety car, Piastri se comió al italiano y posteriormente Norris le terminaría haciendo lo mismo para quedar cuarto por delante de su compañero. Encima, al no poder gestionar la degradación de sus gomas, tuvo que ver cómo su compañero se subía al podio después de salir detrás. Pero independientemente de eso, es un gran resultado para el italiano que demuestra su gran talento, aunque le faltan detalles por pulir si quiere batir a Russell en ambos rubros. Los austríacos siguen desamparados, con un monoplaza que solo obedece a Max y el cual su fuerte es el ritmo a una sola vuelta. El tetracampeón nuevamente ha batido a los dos pilotos de McLaren en clasificación, pero en carrera las cosas se complicaron al ser adelantado por Piastri después de estar batallando durante varias vueltas. Con Norris tuvo un poco más de lucha, pero no pudo hacer nada ante el ritmo de los autos papaya, viéndose obligado a parar en boxes porque se estaba cayendo en el ritmo de carrera. Lamentablemente un virtual safety car arruinó su carrera al ver cómo Russell salía por delante, terminando la carrera en una triste cuarta posición que lo aleja de la lucha por el título y que lo acerca más a perder la posición contra el piloto de Mercedes. Las mejoras que el equipo llevará a Imola serán cruciales ante la futura normativa de los alerones flexibles que se va a aplicar en España. El reloj de arena corre y la paciencia de Max poco a poco se agota. ¿Será esta su última temporada en Red Bull? Y de Tsunoda tengo muy poco para destacar. Con un auto indócil, el japonés sigue con su difícil adaptación al equipo de las bebidas con una actuación decente pero muy floja en este fin de semana. Tanto en la sprint como en la carrera tuvo muchas dificultades para avanzar, manteniéndose décimo y estando a muy poco de perder la posición por una sanción de 5 segundos a causa de exceder el límite de velocidad en el pit lane. La estadía del japonés en los toros mayores está siendo muy complicada y si bien ha tenido ya mejores carreras que su predecesor Lawson, no creo que sea suficiente para contentar a Helmut Marko de cara a la próxima temporada.
Lo de Ferrari este fin de semana ha sido una vergüenza. Es una vergüenza que un equipo con la historia y grandeza que tiene hoy está para pelear con Williams para ver quién es el mejor de la zona media. Tanto Leclerc como Hamilton no pudieron siquiera acercarse a los primeros puestos, sufriendo en sábado el monegasco al accidentarse en una vuelta previo al sprint, y Hamilton terminó tercero por una buena estrategia del equipo en boxes, pero en clasificación las cosas se torcieron, con Hamilton quedándose fuera de la Q2 en 12º puesto, mientras que Leclerc apenas pudo ser octavo, y en carrera las cosas irían a peor, sufriendo para adelantar a un Williams que venía con gomas más gastadas y teniendo una pequeña pelea entre ambos porque el equipo no supo jugar sus cartas al tomar la decisión para intercambiar las posiciones demasiado tarde. Todos estos factores culminaron con un Hamilton enojado y con razón, porque gracias a la ineptitud de los ingenieros de pista, ambos Ferrari acabaron séptimo y octavo, en un resultado muy decepcionante y vergonzoso. Los italianos irán a Imola con un gran paquete de mejoras que los ayuda a maquillar este arranque de año decepcionante, aunque su bala definitiva será en España cuando se introduzcan las regulaciones de los alerones flexibles. Y si Ferrari sigue igual después de España, me temo que su temporada irá camino a ser una de las más decepcionantes en esta era del efecto suelo. Solamente queda rezar y esperar. Otro fin de semana en el que ambos autos terminan en los puntos. Los británicos siguen confirmando su poderío en la zona media con un gran fin de semana en el que tanto Albon como Sainz estuvieron casi siempre en el top 10. Albon tuvo una carrera impresionante, finalizando en la quinta posición saliendo desde la séptima posición. El tailandés mostró un ritmo constante y aprovechó las oportunidades para adelantar, incluyendo un adelantamiento impresionante sobre Kimi Antonelli en la vuelta 31. Este resultado le otorgó 10 puntos, consolidándose en octava posición en el campeonato y liderando el avance de los de Group en una solitaria quinta posición en constructores. Carlos Sainz por su parte terminó en la novena posición. Habiendo salido delante de su compañero, el madrileño enfrentó desafíos durante la carrera, incluyendo una pérdida de posiciones tras verse perjudicado por la salida del Virtual Safety Car y un contacto con Lewis Hamilton en la última vuelta mientras luchaban por la octava posición. Tras la carrera, Sainz expresó su frustración por no haber logrado un mejor resultado, sintiendo que perdió la oportunidad de sumar más puntos valiosos, llegando a lanzar un ligero dardo al equipo cuando declaró que no estaba planeado que luchase con su compañero en pista. Los norteamericanos se han estancado y tuvieron otra semana más en la que estuvieron por detrás de Williams y Ricciardo. Esteban Ocon logró meterse en la Q3 y se clasificó en una gran novena posición, pero en carrera caería una plaza al ser adelantado por Lewis Hamilton y tras parar en boxes el ritmo simplemente se desplomó y se vio superado por Tsunoda y Hadjar para terminar en una amarga duodécima posición. Mientras que Oliver mantuvo muchas dificultades en este fin de semana, teniendo un accidente en los libres 1 tras perder el eje trasero en la curva previa a la chicana debajo del puente. En la clasificación del sábado se quedó fuera de la Q1 y en carrera terminaría de rematar este complicado fin de semana con una rotura de motor que lo hizo abandonar tras 27 vueltas, obligando a la salida del segundo Virtual Safety Car de la carrera. Ricciardo se ha quedado nuevamente a las puertas de conseguir puntos con un Isaac Hadjar que sigue comandando a los toros menores al quedarse a las puertas de la Q3. El franco-argelino perdió una posición en carrera al ser adelantado por Hamilton, aunque poco después la recuperaría tras hacerle un undercut a Esteban Ocon. Viendo la penalización que le pusieron a Tsunoda, Hadjar hizo lo que pudo para descontarle tiempo al japonés, quedándose a muy poco de cerrar la brecha y conseguir aunque sea un puntito que vale para su lucha contra Williams y Haas. Lawson por su parte tuvo otra semana más en la que se lo vio errático. En la sprint fue protagonista después de un accidente con Alonso que le valió la pérdida de posiciones justo cuando iba a sumar sus primeros puntos del año, y en carrera sufrió un toque con Jack Doohan que le dañó parte del pontón lateral, logrando sobrevivir al golpe, aunque terminaría abandonando vuelta después al ver que los daños lo hacían caer en ritmo. Otro fin de semana negativo para el neozelandés que de a poco comienza a poner en jaque su estadía en la Fórmula 1. Alpine sigue como estaba hace varias carreras, sin ritmo, sin mejoras y un auto que se estanca en el desarrollo. Pierre Gasly hizo lo que pudo al salir desde el pit lane y si bien logró remontar 7 puestos, nunca fue contendiente para estar en la zona de puntos para finalizar 13º. De Jack Doohan no sé qué más decir después de todo lo que dije antes. Lejos de su compañero, sin ritmo, casi último en la sprint, pobre rendimiento de clasificación y un toque con Lawson en la primera curva que lo hizo abandonar sin siquiera poder completar una sola vuelta. Oliver Oak sigue insistiendo en darle tiempo a Doohan y me sigo preguntando yo cuánto más tiempo le van a dar a un tipo que nunca hizo los méritos para mantener su asiento, además de ser una constante alcancía de gastos por sus accidentes que le cuestan dinero valioso a la escudería que podrían implementar para usarlos en mejoras. Según distintos medios como The Race o Canal Más, Alpine estaría evaluando
buscando seriamente sustituir a Doohan para el Gran Premio de la Emilia-Romagna, y todos esos rumores apuntan a un solo piloto del cual ya hablé varias veces en este canal. Tic-tac, tic-tac. Y sí, finalmente después de 3 días se confirmó lo que todos estábamos esperando. Franco va a correr en Imola. El día de ayer renunció Oliver Oaks, quien era el director y responsable de la escudería, además de ser uno de los que bancaba a Doohan, y ahora con Briatore al mando, la situación ha dado un giro y la estadía para el australiano oficialmente se encuentra finalizada tras 6 carreras. Bienvenido de vuelta, Franco, te estábamos esperando. Hace 2 años consiguieron un podio de la mano de Alonso, y hoy 2 años después de eso, terminan últimos en carrera siendo los únicos con vuelta perdida y a 20 segundos del Sauber de Nico Hülkenberg. Tristísimo fin de semana para Aston Martin, llevándose una pequeña recompensa en la sprint gracias a un Stroll que terminó quinto, gracias al caos y las sanciones que hubo tras la carrera, mientras que Alonso completó otro fin de semana sin puntos, cometiendo muchos errores que ya son raros de ver para un piloto de su calibre. En la sprint tuvo un toque con Lawson que lo hizo chocar contra el muro cuando estaba en posiciones de puntos, y en carrera hizo un trompo que lo mandó a las últimas posiciones por delante de su compañero. Ambos se quedaron fuera de la Q1 y en carrera no pudieron hacer absolutamente nada, finalizando en 15ª y 16ª posición, que deja en evidencia cuál es el peor equipo en esta temporada. Creo que el auto de Lego que usaron en la previa de la carrera era la mejor opción. Y mientras Aston Martin evoluciona, parece que Sauber dio con la tecla de aplicar mejoras que los hicieron estar cerca de pasar a la Q3 de la mano de Bortoleto. Nico Hülkenberg venía haciendo una buena carrera al colocarse en 14ª posición, logrando alargar su stint para salir de boxes por medios, y durante gran parte de la carrera estuvo muy cerca de saltar el top 10, pero simplemente el ritmo de ese auto no da para más, cayendo de a poco en el clasificador para terminar 14º delante de ambos Aston Martin, mientras que Bortoleto finalmente pasó a la Q2, logrando clasificarse en 13ª posición, pero en carrera su ritmo se vino a pique cuando sufrió un problema de motor tras parar en boxes que lo hizo abandonar, obligando a la salida del último safety car de la carrera.